El economista Hyman Minsky afirmó en su hipótesis de la inestabilidad financiera que justamente es la estabilidad económica la que da pie a crisis y recesiones, dado que durante momentos de crecimiento y abundancia las agencias gubernamentales reguladoras se vuelven más flexibles y complacientes, y los inversionistas incrementan gradualmente su apetito por el riesgo, lo cual al cabo del tiempo provoca burbujas financieras que acaban estallando y causando contracciones crediticias, desaceleración económica y hasta depresiones. Con base en lo anterior, podemos concluir que los ciclos en los mercados bursátiles tradicionales sí son naturales, en tanto que se forman a partir del ir y venir natural de la codicia especulativa o apetito de riesgo. Si los ciclos bursátiles tradicionales son naturales, ¿por qué entonces los ciclos de Bitcoin no lo son? Aquí en CryptoYoda creemos que la respuesta a esta última pregunta contiene algunos de los mejores argumentos a favor de que lo que se viene para la industria cripto en el mediano plazo es lo mejor de su historia. Veamos entonces hoy por qué la oportunidad de la década está en las criptomonedas en 3 puntos. La desesperación y la esperanza, emociones más fuertes que el miedo y el fervor son, sí. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. De acuerdo, maestro, ya vimos en el video pasado que los ciclos de Bitcoin son artificiales y también vimos que son las ballenas las que manufacturan dichos ciclos. Pero esta vez veamos por qué es que pueden o son capaces, para empezar, las ballenas de crear estos ciclos de manera artificial. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... ¿Cuánto tiempo crees que le falta al criptoinvierno? ¿Cuánto tiempo más tenemos para seguir acumulando? También hablaremos de otra evidencia que confirma que el criptoinvierno prevalecerá lo que resta del 2023, para después cerrar con argumentos que confirman que los 10 años que siguen serán los mejores para la industria cripto como inversión. Arranquemos. Punto número 1. Continuación del criptoinvierno confirmada hasta por Warren Buffett. Para confirmar la prevalencia del criptoinvierno durante la totalidad de 2023, quizás nos faltaba una de las fuentes más aburridas, convencionales y tradicionales: Warren Buffett. ¿Qué traes contra Warren Buffett, joven Padawan? Honestamente, maestro, me parece alguien lento, poco visionario y aburrido. En realidad, más que un inversionista, lo considero un contador. Pero bueno, al final es la sexta persona más rica del mundo con poco más de 110 mil millones de dólares. Entonces es pura envidia. Pero entonces, ¿por qué Warren Buffett confirma el criptoinvierno? En su primer reporte trimestral del año, Berkshire Hathaway, el conglomerado multinacional creado por Warren Buffett que invierte las primas de su negocio de seguros en acciones y otros activos, confirmó haber vendido el equivalente a 13.300 millones en acciones de varias empresas y haber comprado solo 2.900 millones de dólares en otras acciones durante los primeros 3 meses de este año, lo que resulta en que Berkshire Hathaway ahora tenga 150.000 millones de dólares en efectivo o bonos de deuda, en contraste con sus 328.000 millones de dólares todavía invertidos en acciones o renta variable. 30% del total del capital de Warren Buffett en pólvora seca invertido está, sí. Además, el mismo Warren Buffett dijo recientemente en su conferencia anual que ahora espera que las ganancias para algunas de las unidades de negocio de Berkshire Hathaway empiecen a disminuir. En referencia a su propia proyección macroeconómica, Buffett dijo, y citamos: "Este increíble periodo para la economía de Estados Unidos está llegando a su fin". ¿Qué tiene que ver esto con Bitcoin y las criptomonedas, hermano? Tiene que ver en 2 cosas. Primero, que Berkshire Hathaway tenga 30% de su capital en efectivo o bonos de deuda nos habla sobre el hecho donde Warren Buffett espera, si no una recesión, por lo menos una fuerte desaceleración económica. Lo anterior confirma, tomando en cuenta la correlación de Bitcoin con el S&P 500, la continuidad del criptoinvierno durante todo 2023. Y segundo, partiendo de la base de la cita de Buffett, que si bien no se viene lo mejor en términos económicos para Estados Unidos, quizás sí se venga lo mejor para Bitcoin y las criptomonedas. Pero antes de ver ese punto, analicemos por qué las ballenas pueden hacer lo que hacen, sí. Punto número 2. ¿Por qué los ciclos son naturales en TradFi pero artificiales en DeFi? En el video pasado hablamos sobre la hipótesis donde se afirma que los ciclos de Bitcoin y por lo tanto entonces los ciclos del resto de las criptomonedas y la industria cripto en general son artificiales y que quien está detrás de dicha ciclicidad artificial son las ballenas o los inversionistas cripto con 1000 Bitcoins o más. Existen poco más de 2000 ballenas en el mundo y poseen el 40% de todos los Bitcoins del mundo. Es correcto. También mencionamos que estas ballenas tienen señales
vías indirectas de comunicación como el halving y que se aprovechan del FOMO y FOD de los inversionistas más inexpertos, pero sobre todo se aprovechan del hecho donde estos mismos inversionistas no recuerdan todas estas fuertes emociones 4 años después. Esas preguntas contestadas ya están. Así es la verdad, maestro. La pregunta que queremos contestar hoy es por qué, para empezar, las ballenas pueden manufacturar esos ciclos y por qué estos ciclos artificiales parecen ya no existir en las finanzas tradicionales. En otras palabras, ¿por qué los ciclos en las bolsas tradicionales son naturales, pero los de Bitcoin no? Exacto, o por qué, por lo menos, parecen ser menos manipulados en TradFi que en Bitcoin. Y la respuesta es al final muy simple. Para empezar, todos los mercados bursátiles, los tradicionales y los criptos, sufren cierto nivel de manipulación, sobre todo en sus inicios. Imagínense la manipulación en la bolsa de Nueva York durante el siglo XIX, por ejemplo. La manipulación en los mercados bursátiles tradicionales, sin embargo, es actualmente mucho más complicada o difícil de hacer, dado que se necesita mucho más dinero, miles de millones de dólares, para alterar los precios dado los tan altos volúmenes de compraventa actuales y la tan alta capitalización de mercado de todas las empresas del S&P 500, por ejemplo. Solo la capitalización de mercado del S&P 500, 34 billones de dólares. Sí. Y además existen varias regulaciones que procuran justamente limitar dicha manipulación. En cambio, la actual capitalización de mercado total de las criptomonedas es solo 1.1 billones de dólares. Ciertamente hay menos límites, regulaciones o factores que impidan la manipulación y últimamente, como lo hemos mencionado en videos recientes, el bajo volumen de trading en Bitcoin permite que la compra o venta de relativamente pocos Bitcoins sea capaz de mover el precio de BTC para arriba o para abajo. Entendido. Ahora sí pasemos al tema de por qué los próximos 10 años serán los mejores para Bitcoin. Punto número 3. Argumentos tradicionales a favor de la próxima década dorada cripto. Se vienen quizás entonces 10 de los mejores años para la industria cripto. La década dorada para Bitcoin y las criptomonedas. Esta es la tesis, pero ¿cuáles son los argumentos? Curiosamente, los argumentos que sostienen esa teoría no son los declarados por algún influencer moonboy de Twitter que apenas sabe que es un porcentaje, sino los declarados por los individuos y las entidades financieras más tradicionales del mundo. Como Berkshire Hathaway, Bloomberg y BlackRock, sí. Tal cual, maestro. Arranquemos entonces con algunas citas que sustentan el punto. Primero, y como lo mencionamos en el punto 1, Warren Buffett dijo, y volvemos a citar: este increíble periodo para la economía de Estados Unidos está llegando a su fin. Posteriormente, Charlie Munger, socio de Warren Buffett y vicepresidente de Berkshire Hathaway, dijo, y citamos también: se ha vuelto muy difícil lograr los rendimientos que se obtenían en el pasado, refiriéndose a los rendimientos en las acciones de los mercados tradicionales y cómo muchos inversionistas están cazando oportunidades en donde sea que puedan encontrarlas. Una búsqueda de gemas desesperada, ¿no? Exacto. Además de estas declaraciones hechas por Warren Buffett y Charlie Munger, BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo, a través de su panorama mundial para el 2023 presentado por el BlackRock Investment Institute, declaró, y citamos: la gran moderación ha quedado atrás. El nuevo régimen con más volatilidad se está gestando y se pronostica una recesión. Esperamos ser más optimistas con respecto a los activos de riesgo en algún momento de 2023, pero hoy todavía no. Pero cuando lleguemos ahí ya no veremos los mercados alcistas prolongados del pasado. Por todo lo anterior es que se necesita una nueva estrategia de inversión, declaró BlackRock. Traducción: seguirá el cripto invierno algunos meses y después lo mejor para lo cripto llegará. Sí, en resumidas cuentas, lo que Buffett, Munger y BlackRock dicen y están de acuerdo son 3 cosas. Primero, que los últimos 10 años, gracias al contexto monetario, fueron muy buenos para los mercados bursátiles tradicionales. Para ser más específicos, estos últimos 10 años fueron excelentes para las 500 empresas que componen al índice S&P 500, que tuvo un rendimiento real, es decir, después de inflación, de casi 11% anual promedio. Segundo, como las tasas ya no serán tan bajas, ni el quantitative easing o la impresión e inyección de dólares, euros y yenes ya no será tan agresiva durante los próximos 10 años, lo más probable es que el S&P 500, por ejemplo, regrese durante la próxima década a su rendimiento real anual de entre 6 y 7%, el cual ha sido su promedio de largo plazo. Y tercero, dado este nuevo contexto donde será más difícil generar rendimientos a través de inversiones tradicionales, como las inversiones en compañías que conforman al índice S&P 500 o al Nasdaq Composite, la búsqueda de rendimientos migrará a un ritmo más alto hacia fuentes alternativas de plusvalía, a fuentes quizás un poco más arriesgadas de ganancia.
Querrás decir a fuentes más cripto de ganancia. Exactamente, podremos considerar también al oro como otro activo alternativo, pero solo si somos luditas. En conclusión, seguimos en criptoinvierno, tiempo de acumular. Hasta gente tan tradicional y convencional como Warren Buffett están de acuerdo en esto, pero al mismo tiempo gente como Buffett, su socio Charlie Munger y el BlackRock Investment Institute, todos individuos o entidades en TradFi, están de acuerdo en que se vienen tiempos difíciles para los activos convencionales y por lo tanto muy buenos tiempos para los activos cripto. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en mayo, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.